La última de las reformas constitucionales fue la reforma que abarcó la mayor extensión del articulado de la Constitución. Ustedes, vamos a hacer un breve repaso. La primera de las reformas fue una reforma importante que tuvo por objeto asegurarle a la provincia de Buenos Aires condiciones que ella requería para reintegrarse a la unidad nacional. Sí, por favor. Hubo muchos artículos reformados, pero sin embargo van a ver que en este caso son realmente más, porque la reforma de 1860 en realidad comprendió aspectos puntuales de la Constitución y no aspectos estructurales. Después tenemos la reforma de 1949, que fue muy importante, que comprendió aspectos estructurales que, salvo el remedio que quedó en cuanto a los derechos del trabajo, los demás fueron descartados, pero esa reforma no afectó estructuralmente ni la organización del Estado, no afectó la organización del Estado, y la afectación que hubo del articulado que regula la vida económica de la nación estaba dirigida a amortiguar, disminuir, reducir el efecto del capitalismo en la Constitución, cambiándolo por un sistema más restrictivo de la libertad del capital. Simplemente tengan en mente la función social del capital, por ejemplo, de la propiedad del capital. En esta reforma, la carga de la extensión de la reforma tiene que ver con que hubo una reforma muy importante de la organización del Estado y un reforzamiento de la intensidad del capitalismo, exactamente contraria a la reforma de 1949. Perdón, disculpame que me perdí. Sí. Esta última de reforzamiento, ¿a cuál te referís? Reforzamiento de la intensidad del capitalismo. ¿Qué reforma? En 1994, Ah, que es la que tratamos hoy. no, está bien, me perdí esto cuando estaba llevando el saco, disculpa. El resto de las reformas, 1866, 1898 y la reforma impropia, por así decirlo, de 1970, 1957 y la reforma impropia de 1972, fueron extremadamente puntuales. 1866 se refirió exclusivamente a la fórmula financiera del federalismo argentino, cómo se garantizaba o no el ingreso de las provincias para sostener su aparato estatal. La reforma de 1898 se limitó a hacer entrar los representantes de la capital, porque recordarán que el otro objeto que tenía, que era la instalación de incentivos para los puertos patagónicos, no fue sancionado por la Convención. Así que fue extremadamente escueta esa reforma. Y luego la reforma de 1957 se limitó a
el artículo 14 bis. Era, La del trabajo. claro, la cláusula, digamos, la entrada en la Constitución de algo mínimo en cuanto al constitucionalismo de segunda generación, los derechos sociales. Y la adaptación del artículo 75, inciso 12, las delegaciones de las provincias en el gobierno federal, en cuanto le incorpora la facultad al Congreso de legislar el Código del Trabajo, que en realidad es la ley de contrato de trabajo y otras más, que nunca se legislaron como poder. Así que las reformas fueron muy puntuales, salvo 1860 y 1949. Ahora, en 1994, obviamente si uno pregunta al hombre común por qué se hizo la reforma de 1994, le van a contestar para darle el segundo mandato a Menem, o para darle la reelección a Menem. Y el tercer senador Alfonsín. Bueno, eso entramos ya en la reforma del Estado, que fue Sí, amplísima. pero Pero digo, digamos, lo que eso también ocurrió, pero muchas otras cosas más ocurrieron. Sí. En realidad, eso es lo que se ha instalado en la gente Uy, perdón. como parte de la crítica al Pacto de Olivos, que tenía muy mala prensa, pésima prensa. En realidad, el objeto de la reforma, o los objetos de la reforma de 1994, fueron varios concurrentes entre sí. Hay uno que para mí es el más importante de todos, que es la necesidad de hacer adaptaciones en el texto constitucional que le permitieran a Menem cumplir con el consenso de Washington, que era una parte esencial de su agenda. Así como ustedes vieron que la reforma de 1957 fue motorizada porque con el texto de 1949 el gobierno de la dictadura de Aramburu no podía ingresar al Fondo Monetario Internacional porque las cosas que tenía que... nos van a faltar bancos, amor. Está bien. Decía, el principal objeto, aunque hubo varios, era tener en la Constitución instrumentos que le permitieran cumplir con el consenso de Washington, con la agenda del consenso de Washington, que era en ese momento la principal estrategia de, sobre todo Estados Unidos, para imponer su doctrina política en el hemisferio. En todo el mundo, pero en particular en el hemisferio. ¿Esto pasó con otros estados latinoamericanos también? Por supuesto. Claro. Brasil, por ejemplo, la Constitución de 1988, Colombia, hubo una serie de modificaciones, reformas constitucionales, Venezuela también, una serie de reformas constitucionales en toda América Latina que fueron en este sentido. Vamos a ver en el detalle cuáles de las reformas constitucionales introducidas en 1994 apuntaban directamente a lo que pedía el consenso de Washington. Después tenemos otro eje, que es una nueva organización del Estado, que respondió tanto a la voluntad de la Unión Cívica Radical como del Partido Justicialista, que organizado en ese momento por su ala liberal, el menemismo, que fue muy amplia la reforma del Estado. Luego hubo una pequeña parte que se enfocó
en la depuración de algunas normas que permanecían en la Constitución y carecían de sentido en el escenario de fines del siglo XX. O sea, se habían dejado de usar hace mucho. Esto no significa que no subsistan en la Constitución otras normas que también carecen de sentido y no fueron expurgadas en 1994, pero algunas fueron expurgadas. Y luego tuvimos la incorporación de derechos cuya ausencia era disruptiva con el conjunto de derechos fundamentales que en ese momento eran parte integrante ya del sistema interamericano. O sea, los derechos que estaban consagrados, por ejemplo, en la Convención de Costa Rica o en la Declaración de los Derechos del Hombre, más otros, eliminación de la discriminación contra la mujer, derechos del niño, derechos de pueblos originarios merecen un tratamiento especial. Merece un tratamiento especial. Esto era disruptivo porque la mayoría de las constituciones latinoamericanas los habían ido incorporando desde una perspectiva que era congruente con el consenso de Washington, porque todo se hacía de esa manera. Y finalmente, esta incorporación de derechos que faltaban tuvo varios aspectos, porque ahí entraron estos derechos humanos que mencionábamos, pero también entró el derecho al ambiente y los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor en particular estaban diseñados para satisfacer un requerimiento específico y muy importante del consenso de Washington. Vamos a tratar de verlos. Y el habeas data también. El habeas data, el habeas data, el habeas corpus, esto los encuadramos en derechos cuya ausencia en la Constitución era disruptivo con el constitucionalismo de la época, ¿no? También los derechos participativos, ¿no? Estos artículos que le dan iniciativa al ciudadano común a través de la recolección de firmas, que nunca fue reglamentado, y la facultad del Congreso de convocar a un plebiscito vinculante. Y por último, las disposiciones transitorias de la Constitución. En todas las reformas anteriores, en ninguna de ellas hubo disposiciones transitorias. Esto fue una innovación de la Constitución de 1994, y en estas disposiciones transitorias hay un despliegue importante de artículos que tienen que ver con los cambios en la organización del Estado. Como se cambió el número de senadores, se cambió el mandato, la duración del mandato de diputados, la duración del mandato de senadores, había que hacer algo con los mandatos nuevos que iban a entrar y los mandatos que estaban subsistentes para establecer su finitud, y eso daba lugar a negociaciones entre las fuerzas políticas. Y también la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que obligó a un régimen de transición para el traspaso paulatino de facultades que antes eran del presidente de la Nación, del Congreso, a las autoridades que había que elegir de la ciudad y la constitucionalización de la ciudad. Pero hay una disposición transitoria que desentona con todas estas, porque es una cuestión de fondo. No. La de Malvinas, que es una cuestión, o sea, la incorporación
a la Constitución de la cláusula transitoria sobre la vigencia de la Constitución, aun cuando permanezcan ocupadas por una potencia extranjera. ¿Pero por qué se la puso como transitoria? Si es una cláusula definitiva. No, porque va a cesar el día que se restituya la soberanía. Claro. Y si hubiese un acuerdo... Ah, lo transitorio es eso. Claro. Y si hubiese un acuerdo que lamentablemente entregara en forma permanente las islas a Gran Bretaña o reconociera a las islas como un Estado independiente, separándolas definitivamente de la nación, habría que reformar la Constitución. Claro. Pero, perdón, la incorporación de los partidos políticos también está También, importante. sí, también. Porque No puedo no decir existía. todo, no puedo decir todo, porque No, está bien. esto es simplemente un resumen llamo un rato. sobre los ejes de la Constitución, de la reforma constitucional. Tenemos entonces satisfacer el Consenso de Washington, reforma de la organización del Estado, que a su vez se subdivide en reformas en los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, reformas importantes, introducción de nuevos órganos de control. La Auditoría General de la Nación no existía como órgano de control externo del Poder Ejecutivo y tiene que ver con una doctrina en materia de control. La incorporación de un órgano extrapoder, la Procuración General de la Nación, que a su vez tiene que ver con una opción que hay en el sistema penal entre sistema acusatorio e inquisitivo. Nosotros teníamos plenamente el sistema inquisitivo, donde no hay diferenciación entre el juez instructor y el juez del proceso, y ahora separamos la función de los fiscales con un órgano independiente. Entonces, por todo esto es que yo creo que esta es la reforma constitucional más extensa, sin que ello quiera decir que hago de esto una cuestión laudatoria. Es una reforma constitucional más extensa, pero es una reforma constitucional hecha para adaptarse a la doctrina política que en ese momento Estados Unidos quería imponer en todo el subcontinente. Entonces, vamos a ver, antes de entrar en el detalle de la Constitución, hay unas palabras que hay que decir sobre un tema tan importante como el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos en realidad no es una pieza instrumental concentrada en el texto, sino que son un conjunto de acuerdos que fueron suscribiéndose sucesivamente en el marco de un entendimiento sobre la reforma constitucional. Esto es importante, además hay un aspecto que yo considero importante en esto, es que tuvo muy mala prensa el Pacto de Olivos, y ahí se dio una circunstancia política compleja y llamativa. En realidad, la reforma se hacía para permitir más fluidamente la reconversión del Estado argentino en un modelo más capitalista, dentro de las directivas de ese momento, que era el proceso de uso. Pero había un problema, que es que los sectores más conservadores de la Argentina no querían saber de nada, porque tenían mucho temor
a que se introdujeran reformas en la parte dogmática de la Constitución. Eso hizo que tanto La Nación como Clarín tuviesen una posición ambigua e instalaran en la población un sentimiento de rechazo, porque ellos lo que criticaban era el pacto como algo espúreo, que no podía tener como fruto nada bueno. En realidad lo que no querían era la reforma, porque primero que no concordaban con que fuera imprescindible, y segundo, porque tenían ese temor, que algo de sus privilegios fuera tocado. Este tema es importante porque no hay posibilidad de ninguna reforma en la Constitución argentina sin pacto. No existe. Y eso debido a la cláusula candado del 66%, que fue impuesta por Alberdi. Alberdi tenía la manifiesta y expresa intención de que no fuera posible reformar la Constitución, porque él en ese momento pensó en una Constitución para darle garantías al capital extranjero, para terminar definitivamente con las fuerzas provinciales, para crear un ejecutivo muy fuerte que nadie pudiera controlar, y decía que debían ponerse condiciones extremas para habilitar una reforma constitucional, para evitar que futuros gobiernos borren con el codo lo que se ha escrito de esta Constitución con la mano. Es de la frase. De Alberdi. De Alberdi, sí. Lo dice en las bases y lo reitera en su libro Sistema Rentístico de la Confederación. Esto es importante porque el día que reformemos la Constitución va a ser necesario un pacto. ¿Va a ser? Necesario un pacto. Porque llaman pactos preexistentes. No, por los dos tercios. Los pactos de las fuerzas políticas. No. Los pactos Porque le falta una mayoría absolutísima. Preexistentes. Sí. No, los pactos preexistentes. La verdad que quiero hablar de una cabeza, sí. Sí, los pactos preexistentes que menciona el preámbulo de la Constitución forman parte de la estrategia que tuvo Urquiza para ensayar una pátina de legitimación jurídica de lo que estaba haciendo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos cómo se sancionó la Constitución de 1853. Sí, eran 4 gatos. Recuerden el proceso. Primero, Urquiza se comprometió en el tratado con el emperador de Brasil a constituir el país, cobró por eso. Segundo, ni bien de Roca Rosas convoca primero a las reuniones de Palermo, de donde salen los protocolos de Palermo, y después a la reunión de San Nicolás, donde ya sale una protoconstitución. En la reunión de San Nicolás, él crea un Poder Ejecutivo Nacional Transitorio y las facultades las saca haciendo una lectura tejiversada del Pacto Federal de 1831. Por eso Alberdi lo incluye en el preámbulo como pieza fundamental. El tratado preexistente fundamental es el Pacto Federal de 1831. Perdóname, yo te estoy entendiendo, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué el Pacto de Olivos, por lo menos en el recinto, hubo una gran discusión en relación al tema digamos, de lo que estaba acordado, digamos, como lo que no se podía tocar, como la parte dogmática, conectándolo con los pactos preexistentes? Porque alguien lo...
Porque alguien... alguien... Lisa Carrió se pelea con Alfonsín y se desliga de la UCR, ¿no? Bueno, no importa. Porque alguien lo habrá porque alguien lo habrá utilizado como recurso retórico. Bien. Así como cuando fue la reforma de 1860 se utilizó como recurso retórico que había que aproximar la Constitución argentina a la Constitución de los Estados Unidos. Y en realidad no tuvo nada que ver con la reforma que se hizo en 1860. Esto es lo mismo. Aquí había un pacto, pero realmente ese pacto no tenía nada que ver con lo que fue como concepto histórico los pactos preexistentes. Esto era otra cosa. Esto incluía el asunto famoso del núcleo de coincidencias mínimas, que era absolutamente inconstitucional. El núcleo de coincidencias mínimas lo que establecía es que había un conjunto de reformas que se votaban juntas y no se podían votar una por una, ni siquiera en la votación en detalle. ¿Por qué lo habían hecho? Porque tanto dentro del Partido Justicialista como de la Unión Cívica Radical no estaban seguros de que todos los miembros de los dos bloques iban a seguir a pie juntillas lo acordado, y temían que a alguien se les escapara y algo les saliera mal. Entonces impusieron esto del pacto de coincidencia mínima, lo pusieron en la ley de necesidad de reforma, y eso era claramente inconstitucional porque supone condicionar la voluntad de los que ostentan el poder constituyente, que son los convencionales electos por el pueblo. O sea, volvemos ahí sí a una cosa parecida a la que hizo Urquiza cuando en el pacto de San Nicolás les indicó a las provincias que no le podían dar instrucciones a los delegados. Bueno, acá... Eso llevó a renunciar a Monseñor de Nevares. Exacto. Sí, a dos más. Sí. Pero que exacto. se fueron con Nevares. Pero claro, esa fue una terrible discusión que llevó... Sí. Eso se legitimó porque la mayoría de la convención lo legitimó. Al legitimarlo la mayoría de la convención, además fue votado, se torna abstracta la objeción constitucional, porque ya no hay un condicionamiento externo a la voluntad de los convencionales, sino que los convencionales hacen suyo ese condicionamiento que les impone sin facultades el Congreso. Estos dos temas del Pacto de Olivos y del núcleo de coincidencias básicas, hay que mencionarlos cuando se hable del proceso de la reforma constitucional de 1994, porque son los únicos que explican ciertas cosas que ahí ocurrieron. Si no, no es posible explicarlas. En realidad, con todo esto que yo antes comentaba, los objetivos, ahí había objetivos políticos distintos de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, del menemismo. El menemismo lo que quería era consolidarse como la fuerza política que iba a encuadrar a la Argentina en el consenso de Washington con un nuevo modelo de país. Y la Unión Cívica Radical lo que quería era conservar la fuerza del partido. Entonces, resultado del acuerdo fue la intercalación de propuestas de los dos partidos. Agua. Tomar. ¿Es agua, no? De propuestas de los dos partidos. Sí. Por ejemplo, Alfonsín... Perdón, una pequeña digresión sobre el tema político. ¿Y cuál era el perjuicio que hubiera tenido el Partido Radical si no hubiera hecho el Pacto de Olivos Alfonsín? Que le hubiera pasado por encima el Partido Justicialista, dejándolo sin recursos. O sea, vos pensás que ganaban igual Sí.
Alfonsín también dijo eso. Y Alfonsín también lo dijo Sí. y justificó su... ¿Recordás que se iba a hacer un referéndum? Sí, Alfonsín justificó su participación en el Pacto de Olivos diciendo, si yo no acordaba, Iba a ser lo peor. hacía solo y iba a ser peor. Porque hubiera sido una dictadura. No sé si hubiera sido una dictadura, realmente, lamentablemente, Carlos Menem, al lado de Mauricio Macri, es un demócrata. Y es un genio. Sí, sí, sin ninguna duda. Y yo Porque, le soy bueno, esto es una digresión, pero Sí. el menemismo quería una transformación del Estado en las condiciones que le requería el consenso de Washington y en general la doctrina de los Estados Unidos. Pero él no sufrió el deterioro político y sobre todo el fracaso económico tan acelerado que sufrió el macrismo. Recuerden, somos todos bastante mayores, los primeros 6 años del menemismo fueron buenos, a pesar de que había serios cercenamientos de conquistas obreras y restricciones para la clase obrera, para la clase media, fue muy bueno. M2. Pero además no, tenía toda la plata de las privatizaciones. Exactamente, tenía toda la plata de las privatizaciones, no tenía las urgencias financieras que hoy tiene Pero Macri. tenemos faja. Y eso le permitió ¿Qué? Con una faja y varias gestionar sin involucrarse en acciones represivas importantes. Macri, en cambio, ha sufrido un rotundo fracaso de su proyecto de gobierno y le queda como último recurso la represión. Y lo está utilizando porque ellos creen que el alineamiento de la represión con las doctrinas duras de los sectores republicanos más duros les va a abrir la puerta de ayudas económicas como para salvar la ropa. Por eso digo que al lado de Macri, Menem era un demócrata. Nada que ver. Bueno, sigamos. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto? Sí. Es una digresión, pero ya que se abrió la digresión. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo se llama Macri? ¿Vos crees que está fracasando en lo que está haciendo? Absolutamente. Está cumpliendo lo que... ¿O está cumpliendo lo que vino a hacer? Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Está bien. El Las dos fracaso es cosas. por la ineptitud en llevarlo a cabo en forma No, más... porque está buscando la cuadratura del círculo. Claro, exacto. Porque ha comprado una agenda que es imposible de imponer en la Argentina sin fracasar. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. O sea, es por eso. No es que él no haya venido a hacer esto. Está fracasando en cuanto a que está chocando con una pared. ¿Cómo lo implementó? ¿Verdad? Pero sigamos. Diga. Sí. A ver. Entonces, Tira la política. definido ya en forma cualitativa cuáles fueron los ejes de la reforma constitucional, cuáles fueron las necesidades políticas que llegaron a ella, cuál fue la posición política de los principales actores. Ahí estaba diciendo que había una posición ambigua de los sectores más conservadores, que fueron los que demonizaron el pacto, y hubo una fuerza política que tuvo un enorme crecimiento en muy poco tiempo, incluso ganó las elecciones acá en Capital y en Neuquén, que fue Frente Grande. Y en ese momento surgió como la oposición al Pacto de Olivos. Pero también, perdón, pero también el modismo. O sea, porque si Sí, vamos a poner también. el espectro, pongamos en la derecha. Sí, pero sí, también el Modín. Pero el Era, Modín ¿cómo no se logró llamaba? el desarrollo. ¿Cómo se llamaba?
el militar del Modín. Rico, el coronel Rico. Aldo Rico. Y Seinelli. No, lo de Seinelli fue posterior, No, pero Aldo Aldo Rico Rico en la estaba- convención con toda era la la- voz cantante junto a Juan Carlos y el Frente Grande en contra del Pacto de Olivos. Sí. Era una situación política, digamos, curiosa. No podemos entrar en más detalles sobre con entrar en la cuestión detalles, política no, porque incorporar se nos un va. aspecto político que parece está bien. importante. Se quema la chavita, sí. Y tenemos que ir al detalle de la reforma constitucional. Lo primero que quiero ver es la congruencia con los requerimientos del consenso de Washington. Veamos un poco qué pedía el consenso de Washington. Algunos teóricos lo han resumido en 10 puntos. Eran disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, reforma fiscal, mantenimiento del tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, privatizaciones, desregulaciones y garantía de los derechos de propiedad. Para la reforma fiscal que pedía Autoservicales. Perfecto. consenso de Cualquier cosa que falte, Washington, díganme. indirectamente para las privatizaciones y para la disciplina presupuestaria necesitaban reformas constitucionales. Se voy a agarrar la bandeja. Necesitaban, por empezar, Un segundito, perdón, sí, los 10 Tan sediento. Ahí se lo di a Silvia, cambios en las prioridades de gasto público. ¿A alguien más le falta más? pero no me di cuenta. Al perdón. bombo, gasto social, gasto en sanidad, gasto en educación y arriba, gasto en reforma del Estado, para la deuda. Reforma fiscal, Me puedo oxidar. liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés, Gracias. búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, Él sabe eso sin saber. ¿Sí? Sí, ¿seguro? Sí, sí. liberalización comercial, Ya está todo. privatizaciones, desregulaciones y garantía de los derechos de propiedad. Y señalé 3 para los cuales necesitaban una reforma constitucional. Disciplina presupuestaria, reforma fiscal y privatizaciones. ¿Esas entraron a la Constitución? ¿Esos 3 puntos? ¿Sí? No me acuerdo. De forma encubierta. Ah. Yo ahora te voy a mostrar cómo. De forma encubierta. Yo ahora te voy a mostrar cómo. A ver. Entonces el déficit fiscal es anticonstitucional. No, No. es un chiste, déjame, dale, te escucho. No. A ver. Roberto. En cuanto a la congruencia con los requerimientos del consenso de Washington, ustedes recuerden que en la estructura de la Constitución de Alberdi, la Constitución de 1853, el Estado Nacional impone los impuestos directos por tiempo determinado y las provincias imponen los indirectos. Esto era un problema para el consenso de Washington porque limitaba los ingresos fiscales. Entonces se reformó entre las facultades del Congreso el 75, que era el 67, inciso 2, y se escribió que el Congreso Nacional tiene facultades para imponer impuestos directos e indirectos, los dos. ¿Y antes?
No, No, estos son antes los directos y por tiempo determinado. Eso empezó a cambiar en 1930, cuando se impuso, digamos, se legisló el impuesto a los réditos como impuesto permanente, pero como tenía que ser determinado, requería La actualizaciones, renovaciones. Ahora ya está. Todos los años. ¿Podés explicar la diferencia entre directo e indirecto? Sí, cómo no. Los impuestos directos gravan los ingresos, el impuesto a las ganancias, básicamente los impuestos Cigarrillo, directos. IVA. Exactamente. Y los impuestos indirectos son los que gravan manifestaciones de riqueza. El IVA es indirecto, ¿eh? Indirecto, sí, sí. Indirecto. Yo creía que estaban hablando de, perdón, de indirecto. Ah, es indirecto. Es indirecto. Claro, Es indirecto. Vos vas a comprar un paquete de cigarrillos para... El directo por excelencia El que no fuma es no el lo paga. impuesto a las ganancias. Los indirectos son el IVA, Impuesto al cheque podría ser los también. impuestos internos. El impuesto al cheque es un indirecto porque grava una transacción que es una manifestación de riqueza. Entonces, lo que se había establecido en la reforma de 1800, entre la Constitución originaria y la reforma de 1866, es que las provincias le concedían a la nación las aduanas a cambio de quedarse ellas con los impuestos indirectos, que eran su única forma de financiación. Ellos tenían el famoso impuesto a las ventas. Ese impuesto a las ventas fue derogado cuando se estableció el IVA en 1972. Lo que hizo la reforma de 1994 es darle raigambre constitucional y terminar de legitimar la recaudación del IVA por parte del Estado Nacional. Y a cambio le tenían que dar algo a las provincias. ¿Qué le dieron? Y los recursos regionales, ¿no? ¿No? La ley de coparticipación federal, Eso te iba a decir. La ley de coparticipación que todavía no está hecha. que no está hecha. Pero hace 23 años que se está Sí, peleando está por más, esa ley. más. ¿Cómo La- más? Desde el 94. Y ese de Ah, bueno, 94, 25. sí. 24. No, porque no. todos los años se habla de la coparticipación. 94, 4 a 8, 4. Sí, 24 años. 24 años. Bueno, ahí quedamos en el Sí. mitad. La ley de coparticipación era una necesidad porque las provincias se quedaban sin recursos. Pero toda la reforma era la satisfacción de la disciplina fiscal, o sea, que el Estado tuviese La asegurado concentración. el financiamiento. No se Pero te alcanzó puedo de nuevo. preguntar algo, perdóname. El tema de la utilización de los recursos nacionales regionales, digamos, que sería el subsuelo, digamos, el usufructo, ¿no tuvo que ver No. también? No. Eso es otra cosa. Vos estás hablando de la cláusula del artículo 124 infine, Sí, que establece que los recursos naturales son de la provincia. sí. Ahí lo digo muy rápido porque si no, no me No, va no a quiero alcanzar el tiempo. distraerte. Lo voy a decir, No, pero lo voy a quiero decir distraerte. para que... Era para que me digas sí o no, nada más. Eso viene por otro lado. Bien. La idea de Mitre era, cuando se sancionó la Constitución de 1853, que los recursos naturales fueran de las provincias. Pero no lo puso en la Constitución. Ah, ¿No? Alberdi no lo puso en la Constitución. Ya era un tema meneado. La Constitución de la Confederación, desde 1853 hasta 1860, interpretó esa omisión en sentido de beneficiar a la nación y sancionó una ley famosa de aquel momento, la Ley de Hacienda y Crédito de la Confederación, que le asignaba
los recursos naturales a la nación. Cuando viene la reforma de 1860, eso lo quita. Y sin decir nada, quedan esos recursos para las provincias, que se los apropian. No estaba en la Constitución, estaba en el artículo 7 del Código de Minería, que se sancionó en 1886. Lo que hace la Constitución de 1994 es darle raigambre constitucional al artículo 7 del Código de Minoría, estableciendo en la Constitución que los recursos naturales son de las provincias. Igual no se completó la cuestión por los recursos petroleros, pero sería muy largo hablar de eso acá. Durante el periodo de vigencia de la Constitución de 1949 fueron nacionales. Me acuerdo en una clase que estaba dando sobre recursos naturales y ambiente, que cuando hablaba de este tema, el titular de la cátedra que estaba presente dijo: la Constitución habla como Mitre, y acá el profesor les está hablando como Perón. Claro, porque... bueno, adelante, compañero. Bueno, seguimos con los requerimientos del consenso de Washington. La cláusula del progreso. Ustedes saben, la cláusula del progreso de la Constitución del 53, la que establece que hay que hacer ferrocarriles, que hay que hacer puertos, que hay que desarrollar el país. Bueno, es completada por una nueva cláusula del progreso, inciso 19 del actual 75, la que habla del desarrollo social con justicia social, etcétera, etcétera, que contiene una partecita que habla de la educación organizada teniendo en cuenta los requisitos regionales. Esa cláusula fue la base de la transferencia a las provincias de todas las escuelas nacionales, y lo que en realidad encerraba era el cumplimiento de uno de los pedidos del consenso de Washington. Por eso te dije que estaban encubiertas las cláusulas. Claro, porque se las pasan, ¿no? Y no les pasan el presupuesto, además. Otra de las cláusulas, y esta sí es muy importante, que va a medida de los requerimientos del consenso de Washington, es dentro de los derechos del consumidor la cláusula, la norma que crea los organismos de control, porque esa cláusula está hecha a medida de las privatizaciones. Los organismos de control suponen la prestación de los servicios públicos por empresas privatizadas a las que tenía que controlarlo un organismo que no fuera el Estado. Esto es funcional al requerimiento de las privatizaciones y es parte del nuevo modelo de Estado que se piensa. Y esto no es algo que diga yo lo aprendí de un profesor de Derecho Administrativo que tuve en la facultad, el doctor Carlos Balbín, hijo, que sabe mucho de este tema. ¿Y que el procurador? Es el que fue puesto de procurador por Macri, que no quiso conciliar con Macri cuando le querían ordenar qué es lo que tenía que hacer, no procurador, no el procurador del artículo 120, sino procurador del Tesoro. El Tesoro, ¿verdad? Procurador del Tesoro, son dos cosas distintas, hay que tenerlas bien separadas. Procurador del artículo 120 es la cabeza del Ministerio Público, es órgano extrapoder. El procurador del Tesoro es el asesor legal del presidente, el control de legalidad del presidente.
Bueno, Balbín es el que decía, bueno, esto es parte del modelo del Estado con empresas privatizadas. Entonces, hubo más, pero digamos, vamos a avanzar en nosotros, hubo enmascarados en la reforma cosas que eran directamente cumplimiento de requerimientos del consenso de Washington. Después pasamos a la nueva organización del Estado. Ahí las reformas fueron amplísimas. Ustedes saben que en cuanto al Poder Ejecutivo se cambió completamente la forma de elección del presidente. Era directa. Claro. Y se fue al sistema de elección directa con balotaje. Es una institución menos presidencialista, ¿no? que como menos presidencialista, más. No, pero al poner un jefe de gabinete que antes no existía, la intención era que fuese... Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hacer. A partir del 94 que no había más, las elecciones eran directas. Claro. ¿El 94? Ah, pensé que era antes. El sistema anterior era... Méndez fue con un consejo... Con colegio electoral. Colegio electoral. El sistema anterior era prácticamente copiado del sistema americano. Norteamericano. Si uno lee en la Constitución de los Estados Unidos la forma de elección del presidente, es prácticamente igual al de la Constitución de 1853. Electores. Colegio electoral. Que Hitler ganó. Electores, Yo lo escuché a Miami Pedro tantos Hitler electores. decir que ganó por colegio electoral, no ganó por los votos directos. No, debe ser equivocado, no creo que... Mire, Gersen, Alemania era parlamentaria, aún así. Él ganó constituyó la bancada mayoritaria en el Parlamento y el presidente lo llamó a formar el gobierno. Eso es lo claro. Pero no es colegio electoral, es otra cosa. Sistema parlamentario de gobierno, completamente distinto al nuestro. En este momento, ¿cómo es el sistema electoral en Estados Unidos? Igual que el de la Constitución, sin cambios. O sea, es por colegio electoral. La raza. Por eso ganó Trump. Exactamente. El que ganó así fue Bush. El sistema anterior, parece mentira que lo tengamos que recordar, pero el sistema anterior era, en la boleta aparecía el nombre del candidato a presidente y debajo una gran lista de electores. Decía la Constitución que esos electores se reunían en la capital de cada provincia y emitían votos bajo sobre, escribiendo en esos votos a quién votaban para presidente. Podían votar a alguien que no haya presentado candidatura. Le pasó de la Rúa en el Capital. Exactamente. Podían votar a alguien que no haya presentado candidatura. Todos esos votos que se concretaban en las legislaturas de cada provincia eran sellados y enviados al Congreso. En el Congreso se abrían las urnas y se hacía el recuento. Y si ningún candidato lograba la mayoría absoluta, ¿quién elegía al presidente? El Congreso. El Congreso lo elegía. No pasó nunca. Siempre todos los candidatos manejaron el colegio electoral. Este sistema lo estableció la Constitución de los Estados Unidos como única forma de garantizar a los diversos estados igualdad de peso electoral para la elección del presidente.
porque la Convención Constituyente de Filadelfia, uno de los problemas que tenía era que ya en ese entonces el estado de Nueva York era el más poblado, los estados de Nueva Inglaterra eran más poblados de los del sur, y los estados del sur temían que en un sistema de elección directa ellos no tuvieran incidencia. Lo que hizo la Constitución de 1994 fue lesionar más todavía el sistema federal. Hoy, el ciudadano de cualquier provincia del interior tiene menos peso para el presidente. Claro. Ahora gana la provincia de Buenos Aires el presidente. Y nosotros en Chubut También no hubo un intento, no hablo de la reforma, pero no hubo un intento antes, no sé si tenía que ver con el tema de coincidencias básicas, de parte de la provincia de Buenos Aires de hacer, y de las provincias, de hacer valer la cantidad de votos en relación, para que se hiciese en forma proporcional, digamos, la elección. No lo conozco, pero porque es una gran este asunto de la forma de elección del presidente integró el núcleo de coincidencias básicas. Y era un objetivo primordial de Menem. Primordial de Menem. También se cambió el tema de la duración del mandato presidencial de 6 a 4. O sea que se tomó la forma de elección presidencial propia de un sistema unitario. ¿Por qué? De un sistema unitario. El sistema que tenemos con balotage es francés. Y Francia es el prototipo de país unitario en el constitucionalismo, el que se toma como ejemplo siempre. Mezclado con el sistema de duración de mandato de la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros teníamos mandato de 6, sin reelección, distinto de la Constitución de Estados Unidos, que siempre tuvo mandato de 4 con reelección indefinida, aunque nunca nadie lo utilizó, salvo Roosevelt, que fue reelecto 3 veces, o sea, una vez y 3 reelecciones. Después de Roosevelt hubo una enmienda constitucional que impuso que solo había una reelección, pero además con una característica que nosotros no tenemos, porque esa enmienda estableció que es una reelección y nunca más. O sea, Obama no podría ser de vuelta candidato a presidente. Clinton tampoco. Acá sí. Cristina sí. Obama puede volver a ser presidente. Exactamente. Pero se la ve negra. Se la ve negra. ¿Cómo? Después, es desagradable esta clase. Otra, es muy desagradable. Por lo que estamos otra reforma en el Poder Ejecutivo, una reforma muy importante, fue la introducción de la figura del jefe de gabinete, que está tomada de la Constitución francesa también, con la intención de parte de Alfonsín de que esto moderara el presidencialismo. En realidad eso no se cumplió nunca, porque las funciones que le asigna la Constitución al jefe de gabinete, que están en el artículo 100, digamos que son absolutamente secundarias. Administrativamente bajas. El jefe de gabinete tiene una función que es extraconstitucional, que la tiene de hecho, que es la que le asigna siempre, le han asignado todos los presidentes desde la reforma constitucional hasta ahora, todos, que es ser operador político del presidente. Esa es la principal función del jefe de gabinete. Nunca le han delegado funciones como establece la Constitución.
Entonces no funcionó, pero además no funcionó porque es una mala copia de la Constitución francesa. La Constitución francesa no le permite al presidente nombrar su primer ministro, allá se llama primer ministro, sin el acuerdo del Parlamento. Acá sí. La Constitución francesa no separa la jefatura del Estado, perdón, la Constitución argentina no separa la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno. En Francia sí. Claro, la Constitución francesa separa la jefatura del Estado de la jefatura del Y gobierno. además prohíbe que uno pase al otro. Exactamente. Y eso es lo que hace, eso es lo clave que hace funcionar el sistema. Alfonsín cayó en el error de creer que solo con la introducción de la figura era suficiente. Menem era mucho más vivo y le pasó por arriba con esto. Después también hubo muchas reformas muy importantes en el poder legislativo. La primera, el tercer senador, que fue un pedido expreso de Alfonsín y que recuerden era igual a la reforma del 72 de Lanuse. Lo de los 4 años con reelección también era igual a la reforma del 72 de Lanuse. Perdón, me olvidé de una reforma importantísima en el Poder Ejecutivo, la facultad de los DNU. La facultad de los DNU es central, que fue incluido ahí y que es una de las reformas que dan lugar a un poder casi absoluto del presidente. Dictar leyes, claro. Exactamente. Después, pero perdón, ¿no había ahí una pequeña restricción donde el DNU a su vez tendría que ser refrendado por las cámaras? Sí, pero en realidad, primero que eso no se reglamentó hasta el gobierno de Cristina. Sí. Y segundo, que en realidad eso no limita el poder del presidente, porque el DNU tiene eficacia jurídica plena hasta que... Así es, hasta que... Bueno, entonces produce hechos consumados que a mérito de la doctrina de la seguridad jurídica no se pueden retrasar. Y eso es completamente distinto de la potestad que tiene el presidente de los Estados Unidos con las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos le dan mucho menos poder que los DNU. Con los DNU, incluso la falta de caracterización de la necesidad y urgencia en la Constitución hace que se dicten de decretos de necesidad y urgencia para cualquier cosa. Sin que tenga necesidad ni urgencia. Exactamente. Después, en el nuevo formato del Poder Legislativo, hay otra disposición que acentúa mucho el presidencialismo, que es el nuevo artículo 76, que faculta al Congreso a delegar el Poder Legislativo en el presidente. Esto, o sea que el juego de esas dos cosas, entre el DNU que tiene con el presidente por el inciso 3 del 99 y la delegación legislativa del 76, el presidente es un rey. ¿Cómo dice, pero, la norma? Pero, por ejemplo, ¿qué hecho concreto tenemos donde el Congreso le haya delegado al Ejecutivo la facultad de legislar? ¿Cómo? No te entendí. No, es que no tengo ninguna imagen de cuando el Congreso... montones. Y la de Caballo, que le dieron las facultades en la época de la Rúa. Montones facultades usadas. No, estoy preguntando en
Los montones empréstitos. usadas por Menem, de la Rúa, Néstor y Cristina. Todos. Por ejemplo, una fue la delegación para establecer las retenciones de la soja. Está bien. Que una clásica, que en realidad no se podría establecer sin la delegación, porque las facultades en cuanto a impuestos las tiene el Congreso. Y hay muchas otras, hay montones. Alguien preguntó cuál era el 76. Bueno, el 76 tiene una arquitectura legislativa que está usada bastante en la Constitución, que es, empieza diciendo lo que no se puede hacer y después te dice cuándo lo podés hacer. Se los voy a decir. Se los voy a leer. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de la administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la legislación, de la delegación legislativa. Esto es congruente con aquella disposición de los DNU de que surte en pleno efecto jurídico hasta que el Congreso lo derogue, y lo que al amparo de ese DNU se hizo no pierde eficacia jurídica. Es una barbaridad ese artículo. Sí, pero yo lo leí, este artículo yo no lo leí. Que sea la última vez que me lo lees. Ay, yo tampoco lo quiero escuchar más. Pero lleguemos a los pueblos originarios, que es lo único bueno que tiene esta Constitución. Perdóname, no es lo único bueno, que no estuve al pedo. Está bien, acá la compañera ha sido convencional constitucional. No, pero yo defendí Bueno, otras te cosas. pido que te retires, Perdón, yo entonces. estoy totalmente de acuerdo, por eso vengo, considero, estoy ideológicamente Para de recibir los acuerdo. cachetazos. Pero, no vengo a recibir cachetazos, porque puedo diferenciar qué es lo que pusimos dentro de la Constitución, y fundamentalmente yo fui delegada por movimientos de mujeres. O y sea que fui fue a una trabajar. buena reforma. No, yo no digo que fue una ¿Qué es buena lo que reforma. querés decir? Tiene temas importantes que no ha sido. Por ejemplo, Sí, que pero no no la Agarrame, increpen, agarrame. la están increpando. Oíme, no, solo falta que no pida pienso disculpas. interrumpir esta clase. Lo que digo Gracias, es, el objetivo por el que fui electa, yo lo cumplí. Sí. Estamos hablando de la Constitución. Pero la Constitución, no estoy de de acuerdo con vos, lo que sí. está diciendo. Pero sí, me estoy Raquel. respondiendo Sí. una pregunta. Bueno, pero estamos criticando Sí, el no, artículo no, 76. Ahora digo, Es una barbaridad. Ahora Es vamos. una barbaridad. Sí, Convertir al ahora Poder vamos. Ejecutivo en un emperador. bueno, Porque Es la delegación del orden repartís público. unos cuantos mangos entre algunos legisladores y ya está. bueno. Es una barbaridad. Seguimos. Hay otra cosa que está en el nuevo formato del Poder Legislativo, las nuevas facultades del Congreso, que se acomoda a requerimientos del consenso. del consenso. Ustedes se acuerdan que entre los requerimientos del consenso está la facilitación del comercio internacional, la liberalización. Ustedes recuerden que el Mercosur nació durante el mandato de Alfonsín con el Tratado de Asunción que firmaron Alfonsín y Sarney. Sí. Ahora, el Mercosur no era en ese momento un tratado con fisonomía política. Era un tratado básicamente con fisonomía económica, que lo que buscaba era la liberalización regional del comercio. Recuerden que Alfonsín tuvo un primer ministro de Economía, primero en el sentido del primero cronológicamente, Greenspoon, que enfrentó al FMI, Sí, le fue muy mal, y así le fue. tuvo que renunciar rápidamente, y ahí Alfonsín cambió y puso un segundo ministro de Economía, Surruy, que en realidad incorporó una agenda que fue la etapa preparatoria de lo que después iba a ser Menem.
Claro. porque su agenda era una agenda congruente con el consenso de Washington. Y en este sentido se firmó el Tratado de Asunción. En la Constitución de 1994 se incorporó como inciso, creo que 23 del 75, un régimen especial de aprobación de tratados, no, 24, un régimen especial de aprobación de tratados de integración. Este régimen especial de tratados de integración tenía que ver con el pedido del consenso de Washington de liberalizar el comercio, pensando en la vía de la liberalización regional. Otro más que vemos congruente con el consenso de Washington. Después tenemos, bueno, esto es un detalle casi jocoso, el artículo perdido. El artículo perdido. No digas, se perdió un artículo de la Constitución. Se perdió un artículo en la reforma constitucional. El artículo perdido era el 77, que era la reforma del anterior 68 de la Constitución del 53, que establecía condiciones especiales para la reforma. Estableció condiciones especiales, una mayoría especial en el Congreso, para reformar o introducir leyes que tuvieran que ver con partidos políticos y régimen electoral. Aquí que ese artículo no le gustaba nada, porque él quería manos libres para poder... Y sin ese artículo, el Congreso podía aprobar modificaciones sin necesidad de cumplir con esa mayoría especial. Esa mayoría especial lo que establece es que para ese tipo de normas hace falta la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo. No de los presentes, sino de los miembros del cuerpo. Y se perdió. O sea, ¿qué quiere decir se perdió? Cuando producida la sanción de la Constitución al final de la Convención, obviamente se publica en el Boletín Oficial la nueva Constitución. Y no aparece. Y no, saltaba... porque no la pone Corach. Saltaba del 76 al 78 y el 77 no estaba. ¿Pero hoy es así? Sí. No, hasta que unos meses después alguien puso el grito en el cielo y apareció el 77. Y fue necesario una edición especial del Boletín Oficial reconociendo que se habían olvidado. Pero establecen las mismas mayorías. Sí, es tal cual. ¿Cómo puede ser que... ¿Cómo puede ser? Igual que Pero fue, yo me lo quería comer. igual que fue el diputrucho para aprobar el programa regulatorio legal. Como si fuese un ángel. Pero perdóname, ¿cómo van a poner un articulado donde falta del 76 pasan al 78 y si te en un matan código? mapuches en el norte nadie dice nada. Todavía Es difícil. todavía no había computadora. Digo, Flojos en... vive en un estado, vivís en estado de asombro de un país. Flojos en No, matemáticas. el estado de asombro es cómo nos enseñaron derecho constitucional en la facultad. Exactamente. estoy de Todo acuerdo esto con que está él. diciendo David, lo estudiamos, pero nada de esto nos enteramos. No, bueno, Era lo que yo decía el yo otro me día, que detengo en aprendí yo, detalles enseñé. que en la enseñanza oficial no están. O sea, yo no Nosotros no conozco... estudiamos la Constitución del 94. ¿De qué estás hablando? Sí, que sí, Loco, Ah, no, ustedes no. Viejo tonto. No, pero estudiamos. Debátelo. Muchachos, seguimos. Dale. Miren que esto está filmado, ¿eh? Esto se publica en YouTube, ¿eh? Pero como parece Alejandro Fantino cuando dicen animales sueltos. Pero ¿cómo? No era la intención Bueno, de seguí, David. No nos En des cuanto pelota. a Por favor. la reforma de la organización del Estado, está la introducción de la figura de la Auditoría General de la Nación, que
como control externo del Poder Ejecutivo Nacional que antes no existía. Este control externo del Poder Ejecutivo Nacional tiene que ver con un modelo de control distinto del que tenía la Constitución de 1853. El modelo de control de la Constitución de 1853, si no estaba en la Constitución, estaba en la ley, era el del Tribunal de Cuentas de la Nación. Ese modelo de control es el modelo napoleónico, es el modelo que impone Napoleón en 1804, que subsistió hasta bien entrado el siglo XX y fue siendo cambiado por un modelo más moderno, porque, a ver, el control napoleónico del Tribunal de Cuentas controla una vez terminado el ejercicio, cuando ya las cosas están hechas. El concepto de auditoría es sincrónico con la ejecución del presupuesto. La Auditoría General de la Nación se puede meter a controlar la ejecución del presupuesto, cosa que el Tribunal de Cuentas no podía hacer. Eso fue un avance. El Consejo de la Magistratura. Ahora vamos. Estamos en la parte del legislativo y yo incluyo acá la auditoría porque es designada por el Congreso. Igual que el Instituto del Ministerio Público. No, el Instituto del Defensor del Pueblo, que es un instituto tomado de la legislación escandinava. El Ombudsman. El Ombudsman, exactamente. Después hubo un nuevo formato del Poder Judicial, donde la parte más importante es el Consejo de la Magistratura. Ahora, el Consejo de la Magistratura fue un periodo, sobre todo de la Unión Cívica Radical. Tomó funciones que le fueron quitadas al Poder Legislativo. Antes, el enjuiciamiento de los jueces inferiores, los tribunales inferiores, era jueces de primera instancia, jueces de cámara, era era un juicio político hecho por el Congreso, que se diferenciaba del juicio político al presidente o al vicepresidente, porque en ese juicio político entraban representantes de los jueces y de los abogados. Pero el Consejo de la Magistratura también le sacó atribuciones a la Corte, sobre todo atribuciones de tipo administrativo, presupuestarias, y tiene una función ahora fundamental, porque el control del Consejo de la Magistratura le permite al Poder Ejecutivo controlar al Poder Judicial. O sea, el juez que no hace lo que yo quiero, si tengo el control del Consejo de la Magistratura, lo destituyo. Y el juez que sus antecedentes me dicen que no va a ser presionable, no lo dejo entrar, porque es el Consejo de la Magistratura el que nombra. Esto es una desnaturalización del Consejo de la Magistratura, justamente por la mala copia que se hizo de la institución. Es una institución traída de sistemas parlamentarios de gobierno y es muy difícil de acoplar con un sistema hiperpresidencialista
como es el nuestro. El sistema parlamentario se caracteriza por su mayor estabilidad y por la imposibilidad que tiene ninguna facción política de ejercer el monopolio del manejo parlamentario, simplemente por una cuestión que está en el origen de las autoridades, como acá el sistema presidencialista elige un presidente que es casi un rey y toda la propaganda electoral se basa en la persona. Este sistema de elegir a alguien en quien confiamos como un mesías para que nos saque de los problemas que tenemos, tiene como efecto la atracción. La atracción significa que las listas de diputados y senadores van colgadas de él y el que es electo presidente siempre logra mayoría parlamentaria. Si tiene mayoría parlamentaria, pasa a tener la posibilidad de dominar el Consejo de la Magistratura, porque la integración estamentaria del Consejo de la Magistratura tiene mayoría formada entre los representantes del Legislativo y del Ejecutivo. Si además le agregamos que el estamento de los abogados siempre ha sido en la Argentina terriblemente conservador, es muy fácil para el que gana la elección presidencial dominar totalmente el Consejo de la Magistratura, más aún si es liberal. Cuando fueron presidentes Néstor y Cristina Kirchner, lo máximo que pudieron fue evitar que los sectores liberales tuvieran el manejo unilateral del Consejo de la Magistratura. Pero nunca lo dominaron. Hoy, hasta hace pocas semanas, el bloque que responde al gobierno nacional tenía el 66% del Congreso, del Consejo, lo cual es en esencia inconstitucional porque viola los objetivos de la Constitución. A ver, el objetivo de la Constitución es el establecimiento de un sistema democrático. Y no hay sistema democrático si no hay poder judicial independiente. Entre las normas que enseña el juez Story para interpretar la Constitución de los Estados Unidos, no figura la remisión a la Constitución de ninguna nación extranjera, como acá Sarmiento nos enseñó a remitirnos a la Constitución de los Estados Unidos. No, Story dice, si tengo que interpretar la Constitución y no está claro, lo primero que tengo que mirar es cuáles son los objetivos de la Constitución. Y luego interpreto la ley de acuerdo a esos objetivos. Si nosotros interpretáramos la Constitución de acuerdo a los objetivos, la composición, la integración del Consejo de la Magistratura, dándole el 66% al Poder Ejecutivo Nacional, en forma indirecta o directa, sería claramente inconstitucional e inadmisible. Esto les muestra cómo, por razones estructurales, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura tiende a estar viciado y es muy difícil encarrilarlo, porque más allá de que tengamos en el futuro un gobierno popular, los vicios de la Constitución van a seguir estando y le van a dar al bloque liberal herramientas como para señalarlos. El vicio está en la Constitución, por eso hay que cambiarla y hay que ver qué tipo de estructura le damos. Entre el nuevo formato del Poder Judicial
hay una cuestión también curiosa. Se estableció el límite de los 75 años para los magistrados de la Corte Suprema. Pero esa reforma constitucional es inconstitucional. ¿Cuándo una reforma constitucional es inconstitucional? Cuando su realización no cumple los requisitos de la Constitución anterior para ser reformada. Y este es uno de los temas importantes en la teoría general de derecho de Kelsen, quien la haya leído. Él con su famosa pirámide decía, bueno, para reformar una constitución es necesario cumplir con los requisitos que incluye la constitución a ser reformada, no es válido. ¿Y qué pasó acá? Pasó que este tema de los 75 años no estaba incluido en la declaración de necesidad de reforma que sancionó el Congreso. No existía. Entonces, por eso, en autos Fight contra Estado Nacional... Tenía razón Fight. Tenía razón Fight. Lo que él decía es, no, a mí esto no me lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque esta norma no tiene fundamento. Es una norma que los constituyentes establecieron, pero no tenían mandato para establecerla. Ese es un defecto. Pero David, Hugo, perdón. Pero no era también... No es para hablarlo ahora, por ahí para otra clase, pero yo te podría decir que desde el punto de vista de lo que fue las cosas que no estaban incluidas y que se incluyeron, no fue sola eso, fueron un montón. Hubo otras. Digo, porque eso fue muy discutido y nosotros ahí sí nos queríamos constituir como constituyentes capaces y no como atados. Digamos, primero votamos el pacto, de acuerdo, esa constitución, pero sacamos un montón de cosas que no estaban incluidas. Esa constitución, como soberanos, haciendo abstracción de la necesidad de reforma, hubiera tenido muchísimas otras derivaciones que, digamos, no es del caso. No es del caso tratar acá. Lo que quiero decir es que fueron muchas. Fueron muchas. Atarse a esa. Fueron muchas, efectivamente. Yo estoy señalando algunos casos, porque si no, no me alcanza la noche. Sí. Esto es para hablar varias reuniones. Entonces, ese asunto, esos autos Fight, esa declaración de inconstitucionalidad, también la ampara a Ayton de Nolasco. Exactamente. No quiso ampararse en eso Zaffaroni, que renunció, pero es una cuestión no definida en la Constitución y en algún momento algo habrá que hacer con eso. Después está la creación de la Procuración como órgano extrapoder, porque en realidad el sistema republicano, clásicamente definido por Montesquieu, tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. No es un modelo universal igual, porque hay sistemas parlamentarios en los cuales el ejecutivo es un apéndice del parlamentario, del legislativo. Por ejemplo, el sistema parlamentario más puro del mundo, que es el británico. Ahí el ejecutivo es un apéndice del parlamento. El sistema más importante es el poder más importante es el parlamento. Y así como en el sistema británico, podríamos decir, tienen dos poderes, el legislativo y el judicial, porque el ejecutivo es un apéndice del legislativo. En el sistema argentino hay cuatro poderes a partir de la reforma de 1994. Los tres clásicos, más el órgano extrapoder del Ministerio Público. Bueno, esta creación del Ministerio Público, digamos, tiene muchos aspectos para resaltar, pero hay uno que es dogmáticamente
esencial, que es el inicio del paso del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio. Sistema del cual estamos desandando el camino con Macri, y ahora les voy a explicar por qué. En el sistema inquisitivo, cuyo nombre viene de la Inquisición española, no hay diferencia entre el juez que instruye y el juez que juzga. Y tampoco el fiscal actúa en forma independiente del juez que instruye. Eso tiene como resultado una lesión al derecho de defensa del individuo, porque podemos decir que en ese sistema el juez entra al caso con el preconcepto acerca de si es culpable o inocente y construye el caso en base a ese preconcepto y puede darle instrucciones al fiscal en esa línea. En el sistema acusatorio, la independencia del fiscal y además la separación entre el juez de instrucción y el juez del juicio concretan que el acusado tenga, el imputado, tenga más sólido su derecho de defensa. Porque el que va a juzgar, después en alguna manera juzga lo actuado por el juez de instrucción y el fiscal. ¿Por qué digo que estamos retrocediendo? La sanción de la ley del arrepentido, en mi opinión, y no estoy solo en esto, hay juristas mucho más importantes que yo que dicen lo mismo, es inconstitucional. Porque pasa sobre la valla establecida por la Constitución de ir al sistema acusatorio. El fiscal no puede actuar de acuerdo con el juez. Como es público y notorio que por aplicación de la ley del arrepentido y por sacar provecho político de la ley del arrepentido, están actuando el fiscal Stornelli y el juez Bonadío de común acuerdo para incriminar gente y hasta detenerla. Todo este procedimiento montado alrededor de estos procesamientos, para mí, peca de inconstitucionalidad. No Perdón, una pregunta. ¿No hay acusaciones presentadas, carpetas? Hay denuncias de tipo... Digo, denuncias de inconstitucionalidad. Yo creo haber escuchado que hay. Hay. ¿Pero qué no se trata en esas denuncias? ¿O por qué las fuerzas? Bueno, hay, pero tener presente con el manejo del Consejo de la Magistratura y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue otra innovación de la Constitución que obligó a reformas importantes, porque hubo facultades que se le sacaron al presidente por eso. Por ejemplo, nombrar al intendente de la ciudad. Por ejemplo, nombrar al intendente de la ciudad, o el Congreso, que ya no sanciona más la legislación exclusiva para la ciudad. La ciudad tiene su propia constitución y su propia legislación. Que es mejor que esta, creo yo. No, es una diferencia. Después hubo todo esto que vimos hasta acá, vimos de los ejes hasta ahora dos, que fueron el cumplimiento de los requerimientos del Consenso de Washington y la reforma de la organización del Estado. Después tenemos otro eje que es la depuración de normas que eran obsoletas y permanecían en la Constitución. Por ejemplo,
decía la Constitución que el presidente ejercía el patronato y que proponía una terna para nombrar obispos que después lo designaba el Congreso. Todo eso salió. No se hacía desde que se restablecieron las relaciones entre el Vaticano y el Vaticano y el Estado argentino. Pero también se sacó el tema de que el presidente sea católico, el retiro de la exigencia de que el presidente sea católico. Ay, perdón. Parece que estoy leyendo de atrás, pero no. Bueno, congruente con lo anterior, antes el Congreso tenía la facultad. No, tengo un problemita en el traste. Toda mi vida, cuando estudiaba también. No, me quedo nada. Dale, seguí. ¿Tienes algo adentro? Otra cosa que era terriblemente obsoleta que se sacó fue, en la Constitución había un artículo, el inciso 24 del artículo viejo, del artículo 67, que dice 75, que decía que el Congreso tenía la facultad de convocar a las milicias. Estas milicias eran las montoneras. Las montoneras, en la Constitución de los Estados Unidos, son la Guardia Nacional. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Que acá quedaron obsoletas después de la derrota de la última montonera, la de Felipe Varela. Aunque uno posterior no la llaman montonera porque era de la capital, pero lo que organizó Carlos Tejedor cuando resistió la federalización de Buenos Aires en 1880, fue una montonera, fue una fuerza provincial que combatió a las fuerzas federales. Eso se sacó de la Constitución también. Y después tenemos un conjunto de incorporación de derechos cuya ausencia en la Constitución era incongruente con el Estado constitucional. Por empezar, recuerden que la parte dogmática de nuestra Constitución incorpora los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa del 27 de agosto de 1789. Esto, ahí van el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la igualdad, el derecho a la libre circulación, a la propiedad, todo eso va ahí, desperdigado entre los artículos 14, 16, 17, 20, de la parte dogmática. Pero eso, en 1994, dejaba de lado una cantidad enorme de otros derechos que el derecho internacional había ido consagrando y que incluso estaban vigentes en la Argentina por tratados internacionales. Ahora ahí surgió un escollo, que es la rotunda negativa de La Nación y Clarín a que se toque ni una letra de la parte dogmática de la Constitución. Ni una letra querían tocar. Bueno, entonces eso se zanjó con la incorporación de los tratados como parte de la Constitución. Los 10 tratados en bloque. Claro, en bloque con el 75, inciso 22. Lo que el radicalismo también estaba de acuerdo, no era Clarín nada más, porque el radicalismo no estaba de acuerdo tampoco, por eso pero también... El radicalismo tiene distintas variantes, siempre las tuvo. Yo no, aún durante el gobierno de Alfonsín no fueron lo mismo los balvinistas. No, seguro. Y los nuevos derechos que... Ahora vamos. No, pero en el sentido de que Nación y Clarín no lograron todo ahí. No, porque se sancionó el capítulo 2 de los nuevos derechos y garantías. Claro. Que ahora vamos a eso. Después, el tema del artículo 75, inciso 17, que garantiza a las comunidades indígenas de una forma indirecta el derecho a su cultura.
En realidad, esto ya estaba incorporado a la legislación, porque la Argentina había adherido al convenio 189 OIT, que es el que nos establece. Entonces, lo que hicieron los constituyentes es darle raigambre constitucional y además expurgar un inciso muy viejo que ya no tenía ningún sentido, porque cuando hablaba la Constitución de 1853 de que la misión de los indios era cuidar las fronteras, no se refería a las fronteras argentinas con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. Se refería a un concepto que existía en aquel momento, que era el de la frontera interior, que era el que separaba el territorio donde se ejercía la soberanía, donde el Poder Ejecutivo ejercía efectivamente la soberanía nacional, y aquellos territorios que la Argentina reclamaba como propios, pero estaban, por un lado, en litigio con naciones limítrofes y por otro lado, ocupados efectivamente por tribus indígenas. Porque ustedes saben, toda la Patagonia, no solo que estaba ocupada por tribus indígenas, sino que además no avanzaba el Estado Nacional sobre la Patagonia porque hubiera tenido una guerra con Chile. Porque, bueno, yo les expliqué en otra clase, la vivada de Roca. La vivada de Roca, la esencia lo que se llama acá la conquista del desierto, que en realidad fue la ocupación militar de la Patagonia, facilitada por el conflicto de la Guerra del Pacífico. Otra situación territorial similar al momento de la Constitución de 1853 era la del Chaco y Formosa, que también estaban ocupadas por tribus indígenas, pero esos dos espacios territoriales eran soberanía paraguaya, reconocido por un tratado internacional de límites que había firmado la Argentina, la Confederación, con el Paraguay, y que Mitre hizo desaparecer. Después de la guerra de la Triple Alianza. Antes. Justamente. La guerra de la guerra de la Triple Alianza fue en 1865. Convalidó. Ya había transcurrido tanto la reforma de 1860 como la vacancia del Poder Ejecutivo Nacional de 1862 y el traslado de la capital a Buenos Aires, y ese tratado internacional lo negoció Urquiza como presidente de la Confederación y lo ratificó el Congreso de Paraná. Él lo hizo desaparecer cuando toma todos los archivos del Congreso de Paraná y selecciona con qué se va a quedar y qué es lo que nunca debía ser conocido. Y nunca debió ser conocido ese tratado. Y después completó la obra cuando entró en Asunción y destruyó el ejemplar paraguayo de ese tratado. No estaba en litigio esa parte, era paraguaya. Lo que estaba en litigio era Misiones. Había un litigio doble, porque teníamos con Paraguay y con Brasil. Con Paraguay y con Brasil. Ustedes saben que antes de 1851, el tratado que firma Urquiza, separándose de la Confederación con el emperador, Uruguay, la República Oriental del Uruguay, era fronteriza con Paraguay. Claro, por eso... Porque el territorio oriental, el límite de Uruguay con el Brasil, era el que se había establecido en el Tratado de San Ildefonso en 1787, creo, y era una línea que cruzaba
desde la Barra del Chuy hasta aproximadamente las cataratas del Iguazú. Y como Paraguay reclamaba Misiones, ahí tenían frontera. Esa es la génesis de la alianza entre los blancos uruguayos y el gobierno de Solano López, por lo cual Solano López toma Uruguayana y amenaza Paysandú. O sea, era completamente distinto el mapa. Mitre consolidó la apropiación de esa parte del territorio nacional que en realidad, o sea, primero fue parte del virreinato, mientras Artigas fue el dirigente de la República Oriental, él reclamaba de la banda oriental, esa no de la parte. República. Esa parte fue la causa de la guerra, sí, de la banda oriental. Esa parte fue la causa de la guerra entre Argentina y Brasil en 1825. Las batallas que se libraron ahí, Paso de Rosario y Ituzaingó, se libraron en territorio argentino. Pero era con los portugueses, porque en realidad en ese momento la banda oriental era la República Cisplatina, hasta 1825 en que se declara la independencia. Espera. Provincias cisplatinas, no repúblicas. Bueno, provincias cisplatinas, pero y segundo, la independencia de Brasil, la separación de Pedro I de la corona de su padre Juan IV y la proclama del Imperio del Brasil es del 7 de septiembre de 1821. El grito de Ipiranga. El comienzo del conflicto por la República Oriental del Uruguay, o por el Uruguay, es de 1817, cuando comienza el general que comanda la invasión, Lecor, era un general portugués, pero en el interín se constituye el Imperio de Brasil. Y la guerra de Argentina con Brasil, que estalla en 1822 o 23, ya es con el Imperio de Brasil. Es compleja también la parte de eso y tiene una parte postguerra que es la separación del actual Estado de Río Grande do Sul del Imperio brasileño y la formación de la República de la Farroupilha, a la cual Rosas le ofrece ayuda porque él quería incorporarla a las Provincias Unidas. Pero nos desviamos de la Constitución. De la Constitución. A ver, resumiendo. Muy bien, Uruguay. No, pero... nos falta decir de los nuevos derechos, los derechos participativos. La iniciativa popular para presentar leyes y la facultad del Congreso para convocar a plebiscito vinculante. Esto tiene que ver con el auge en ese momento de la participación como elemento constitucional que venía de la mano de dos figuras muy conocidas por mucho tiempo en el ámbito internacional, que fueron Tony Blair y Gerhard Schröder, que lo impusieron en Europa. Cuando Tony Blair triunfa y es llevado como primer ministro, en su plataforma llevaba muy fuerte la impronta de este participacionismo como parte de lo que ellos llamaban la tercera vía. La tercera vía era, en realidad, la renuncia
de la socialdemocracia a distinguirse del capitalismo liberal. Porque lo que ellos dicen como argumento de la tercera vía es: no se puede contra el capitalismo, lo más que podemos lograr es un capitalismo más humano. Y como parte de ese capitalismo más humano entran los derechos del consumidor y las cláusulas participativas en la estructura constitucional. Que incluyen los derechos difusos también. Exactamente. Y otro de los nuevos derechos es el derecho al ambiente, que tuvo mucho auge hasta hace pocos años, pero que también es parte, en la perspectiva de la Constitución, es parte del armado del liberalismo. El Tratado de París. El Tratado del Medio Ambiente de París, que es exactamente un tratado... No, esto es muy posterior, lo que vos decís. Sí, pero me refiero que recoge todo... Exactamente, pero mucho antes de eso tenemos el informe Brundtland en 1987 y en la reforma constitucional el informe Brundtland es esencialmente lo que se conoce como el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable debe ser una de las expresiones más repetidas y menos conocidas. Es como política de Estado, igual. Si yo les pregunto, ustedes son todos gente políticamente informada. Sin embargo, si yo les preguntara, ¿qué es el desarrollo sustentable? Dudo de que me supieran responder con precisión. Es contradictorio con la esencia del capitalismo. No, con precisión y certeza. La esencia, el desarrollo... Tenés que desarrollar otra ciencia y otra técnica. Ese. Lo que dice el informe Brundtland, que es, el título en inglés es Our Common Future, nuestro futuro común, que surge por un acuerdo entre una Unión Soviética ya muy debilitada y Estados Unidos en ese momento dirigido por Nixon, y básicamente lo que expresa esto es la sustentabilidad de las empresas. Lo que ellos querían era una herramienta de convicción global para que no hubiera obstáculos en el funcionamiento de las empresas. Y a su vez, el desarrollo sustentable tiene un precedente, que es un famoso librito llamado Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento es un libro preparado por ingenieros del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, donde a partir de modelos matemáticos ellos llegan a la conclusión de que al ritmo de crecimiento de la tecnología y la industria, los recursos naturales se agotan. Es un poco la ley de Malthus, ¿no? De Malthus. Sí, de Malthus. Sí. Malthus hablaba de crecimiento poblacional. A ver. No, pero yo lo estoy diciendo en un sentido comparativo, es decir, cuanto más gente hay en el planeta, menos recursos. Esto es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es igual. Estoy diciendo que mucho tiempo Hay antes. otra forma Político, que tiene No, que ver Después lo vamos a hablar. Estoy de acuerdo, pero digo, con de acuerdo iniciativas como lo está políticas planteando David, digamos, tiene como una especie de correlación. pero en no el con sentido una de que, doctrina sobre la producción. Esto es una doctrina sobre la producción. La conclusión, es económica y no es humana. la conclusión de los límites del crecimiento es que la conclusión de los límites del crecimiento es que había que legislar a nivel constitucional sobre la preservación del ambiente. Y de ahí
pasamos a que la conferencia de Estocolmo, que es la primera conferencia mundial sobre temas ambientales, le encomienda a el organismo ejecutivo, a las Naciones Unidas, que convoque a la producción de un informe sobre cómo hacer eso. Y ese es el informe Brundtland. Cuando en la Convención Constituyente, esto quizá vos lo recuerdes, cuando en la Convención Constituyente se trata la cuestión del artículo 41, hay un informe de la bancada mayoritaria que lo expresa el convencional Araoz por Córdoba, y que él dice textualmente que lo que quieren plasmar en la Constitución es el informe Brundtland. No lo recuerdo, no estaba en esa comisión además, estuve en dos. Claro. Y es más, si uno compulsa el texto del artículo 41 con esto, va a encontrar frases calcadas que están acá y que es congruente con lo que dijo Araoz. Ahora, así visto, el derecho al ambiente que tenemos instalado en la Constitución también es funcional al consenso de Washington, porque lo que busca es la preservación y desarrollo de las empresas. Pero ese no es el único derecho al ambiente que existe en el universo de este concepto. Porque el del nuevo constitucionalismo latinoamericano, Ecuador, Bolivia y Venezuela, es un derecho al ambiente consagrado, no en función de las necesidades de las empresas, sino en función de las necesidades de los pueblos que viven de la preservación de los recursos naturales. Creo que planteó Milagro Sala, de última llegado a la política, es eso. Digamos, se nos va de esta charla. No, pero ella lo dijo. Bueno, y hay todavía una tercera versión que es más reciente, que es la del Papa en Laudato Si, que les recomiendo a todos, si pueden, que lean Laudato Si, donde Francisco hace un muy severo cuestionamiento al capitalismo consumista. Y, claro, y hace una defensa del derecho al ambiente casi en el mismo sentido del constitucionalismo latinoamericano, pero más inspirado en la enseñanza del Evangelio, que es el objeto de la Iglesia. Entonces, consecuencias, y terminamos. Las consecuencias principales de la reforma de 1994 fueron el hiperpresidencialismo, un serio debilitamiento del federalismo y la adaptación de la Constitución a los requerimientos del capitalismo neoliberal, pregonado en ese momento por el consenso de Washington. Sí.